come strong way from creation, man. I'm trying to see my land. I defend, I'm fighting for justice, Lord. I fight for them children. Buenas tardes, observadoras y observadores. Bienvenidas a este nuevo programa especial del Pájaro sin Fronteras, en el que daremos de nuevo uso a nuestro sofisticado sistema de vasos e hilos que se extienden del nido al mundo entero. Hoy de nuevo hablaremos con nuestros contertulios Juan y el productor de arroz togolés, Vilá. Y además hoy se nos une un invitado sorpresa. En unos minutos descubriremos quién es. Todo ello para hablar acerca de los proyectos de cantinas escolares en los países africanos. Hablaremos con ellos acerca de sus experiencias y conocimientos en este tipo de proyectos para conocer de cerca cómo funcionan y qué beneficios e inconvenientes o limitaciones tienen. Devilish Babylon, I can send them to them grave, cause I'm a roots man, fighting for freedom. Young in a Babylon, say them a Congo natty great, I fight for my freedom. Bueno, observadoras y observadores, agarraros fuerte que comenzamos este vuelo sin fronteras. Lord, yeah. A jumbo, I me say, Lord Almighty, no way. Bueno, tras este pequeño chute inicial de ritmos del continente africano, conectamos una vez más con nuestro equipo de voceros en Togo. Antes de nada está por aquí con nosotros Fer, que nos acompañará de nuevo en este vuelo sin fronteras. ¿Qué tal, Fer? Muy bien. Estamos de tarde por aquí. Muy bien, pues vamos a ver si nuestro sofisticado sistema de vasos e hilos que se extiende del nido al mundo entero continúa funcionando correctamente y podemos conectar con Togo de nuevo. Hola, ¿nos escucháis? Hola, buenas tardes. Buenas. El Pájaro sin Fronteras aquí desde Togo. Bien. Buena conexión. ¿Con quién estamos conectando? ¿Tenemos el placer de conectar esta tarde? Hola chicos, buenas tardes. Bueno, una vez más aquí soy Juan. Bueno, hoy os tengo preparado una sorpresita. Os voy a presentar a... Bueno, voy a dar la palabra en primer lugar a Vila, nuestro contertulio ya habitual. Sí. Vila. À toi de dire, saluer les gens, tous les gens te connaissent, alors oui. Donc, exprime-toi. Hola, Vila. Je profite de cette occasion pour dire un petit bonsoir. Bonsoir. Nada, que por dar un pequeño saludo, ¿no? Unas pequeñas buenas tardes. Y bueno, aquí a mi izquierda os voy a presentar a un nuevo invitado. Ajá. Como ves, ya va sonando algo, va sonando el ritmo, va sonando las entrañas de África. Sí, se siente el flow. Tenemos a mi izquierda a Noël. Noël, te puedes presentar, te presenter. Bonsoir. Bonsoir, Noël. Bonsoir. Moi, c'est Noël. Je suis musicien percussionniste et prof de percussion togolais. Es un músico, un percusionista y profesor de percusión togoleño. Je touche à tout, au djembé, à notre percussion, à tout ce qui est instrument, percussion. Et voilà, je suis petit musicien dans l'âme. Voilà. Bueno, que él toca todo lo que sea, pues eso, un instrumento de percusión y que, bueno, él está preparado. Si os parece, le dejamos que nos haga una pequeña demostración. Venga, musical. Vamos a darle al flow. Africana y togolesa.
Muy bien. Adelante, Mel. Allez-y. Super. Wow. Qué bueno. Gracias. Super. Pues muy bien. Muchas gracias por esos ritmos desde Togo. Ya Pues, has visto, ¿no? Aquí el arte que nos trae nuestro invitado de hoy. Sí, sí. Pues nada, pues vamos entrando con estos ritmos en materia y hoy nos hemos, como habíamos dicho en la introducción, nos hemos propuesto hablar de los proyectos de cantinas escolares en África. ¿Nos queréis hacer una pequeña introducción al tema? Efectivamente, Daniel, hoy empezamos con este tema que hemos elegido, las cantinas escolares, la alimentación escolar. Y para no ser así muy, muy pesado, bueno, voy a hacer una introducción muy básica, ¿no? Son proyectos que, bueno, están un poco encuadrados en el derecho a la alimentación, ¿no? Ese enfoque de derechos humanos que la que la agenda, ¿no?, de Naciones Unidas y de los principales donantes pues han empezado a introducir a partir de los objetivos de desarrollo del milenio, luego los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, pues bueno, son proyectos muy integrales, como os voy a ir contando luego, y que yo creo que tienen mucho impacto, muchos efectos y que siempre me han parecido interesantes. He visitado varios países, luego os contaré algunos casos y bueno, básicamente consisten en eso, ¿no? En dar por lo menos una comida, asegurar una comida a los niños, normalmente menores de 12 o 14 años, depende de los sistemas educativos de los países, ¿no? Suele ser para primaria, a veces también para secundaria. Y básicamente eso es los proyectos de alimentación escolar, ¿no? Hay muchos tipos, lo más importante es eso, ¿no? Que se asegura por lo menos una comida nutritiva, diversa, suelen estar compuestos pues de hidratos, de proteínas, de diferentes nutrientes, para complementar, ¿no?, esa alimentación que en muchos casos no es suficiente. Y bueno, eso es un poquitín el tema de hoy. Y entre el principal papel que tienen estas cantinas, comentabas que bueno, que es asegurar una comida al día. Pero antes de entrar un poco en otra parte que vamos a comentar, queríamos saber si tiene algún otro papel la cantina. Si tiene, por ejemplo, algún papel con respecto a la comunidad o demás. O sea, cómo funcionan las cantinas escolares, si se tratan meramente de una alimentación para los niños y niñas o también estructuran las comunidades o demás.
Claro, muy buena pregunta, porque efectivamente los proyectos de cantinas, cuando os decía antes los efectos que tienen, son variados, ¿no? Y entre ellos, uno de los más importantes, y muchas veces no se tiene tanto en cuenta, ¿no? En la redacción de proyectos, ¿no? Y en tantas evaluaciones, misiones de acompañamiento y demás que se hace, ¿no? Porque muchas veces están financiados por organizaciones internacionales. Es precisamente eso, cómo la escuela puede ser un eje, ¿no? Como un centro vertebrador de la comunidad, ¿no? Donde se discuten los temas, donde los padres de los alumnos, que normalmente es prácticamente la actualidad de la comunidad, pues pueden discutir no solo de los asuntos vinculados a la escuela, que también, sino a todas las preocupaciones comunitarias, ¿no? Sí, eso es una de los efectos. Y otra cosa que queríamos comentar era, queríamos saber, más allá de la definición, que ya más o menos lo has venido a decir, qué tipos de cantinas hay para los niños, ¿no? ¿Qué tipos? ¿Realmente hablamos de varios tipos o todas las cantinas son iguales, realmente? Claro, eso es. Bueno, pues tenemos por lo menos, yo puedo identificar por el tipo de alimento que ofrecen las cantinas, podemos diferenciar por lo menos dos tipos, que son las que se basan en suministro local, o sea, en productos pues de la comunidad, de los productores, ¿no? O las que, digamos, hay suministro pues más industrial, más preparados agroindustriales, como pueden ser galletas o incluso, yo he visto varias cosas, salsas de tomate en bote, en fin, productos que no son aparentemente tan naturales, ¿no? Entonces, lo que sí quería, ya que me has preguntado esto de la comunidad, estoy pensando, voy a preguntarles a Vila y a Noel ¿qué opinan, ¿no? de ese efecto, ¿no? Que hablábamos antes, que a veces parece indirecto o incluso no mencionado, pero que es tan importante. Oui, nous sommes en train de parler il me pose la question de l'effet que la cantine scolaire on se met au village, disons, l'effet que la cantine scolaire, ça peut aussi rassembler la communauté. Disons, ça peut vraiment virer disons, le centre de discussion, de concertation communautaire. Ça peut permettre aussi de créer, disons, la gouvernance à la communauté. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ça, de votre expérience Ce genre de côté, Allez, oui. Vila. Bon, on peut dire que ça peut au moins mettre une relation entre la communauté. Donc, en ce sens que, par exemple, on a pris le village. Donc, de nourrir les élèves. Par exemple, on a pris un quartier. Donc, les parents doivent s'unir pour se comprendre quelle femme doit au moins préparer aujourd'hui pour les enfants durant la semaine. Claro, él está diciendo que eso es, que puede generar ese efecto de unir, a utilizar la palabra unir a la población, pues para organizar esa cantina, quién cocina hoy, quién cocina mañana. Oui, donc ça peut les réunir en ce sens qu'ils vont s'entendre pour choisir la femme qui doit faire le menu pour les élèves. Donc, et ça peut aussi en même temps jouer le rôle contraire, puisque ce n'est pas toutes les femmes qu'on doit prendre pour pouvoir gérer les élèves. Que claro, que también puede jugar un efecto perverso lo que está contando. Vila siempre cuenta las cosas con el efecto positivo y negativo, es decir, se elige una mujer que va a cocinar, pero también puede generar un efecto negativo en el sentido que muchas no son elegidas. Bon, mais j'imagine que ça s'est partagé entre les différentes femmes. Oui, ça y que me imagino que será compartido. Oui. Donc, comme ça peut créer aussi de l'antagonisme entre eux, il se veut que peut-être on a pris certaines femmes pour gérer les élèves, puisque ces femmes qu'on a pris, elles sont rémunérées à la fin. Claro, que igual son elegidas algunas mujeres y que ellas tienen un salario. Voilà, donc ça va l'aider concernant sa famille. Or, le reste des femmes, eux aussi, sont femmes comme elle. Y que eso va a ayudar a su familia, pero no al resto. Mais Vila, je crois que ça s'est bien discuté au niveau de la communauté, et alors les femmes qui sont disponibles vont se partager. Noël, je ne sais pas si tu veux ajouter aussi tes impressions par rapport à le phénomène. Oui, en fait, avant, on n'avait pas de cantine. No, eso es cierto. Antes no había cantinas. Esto empieza en 2010. Oui. 2010, un truc comme ça. Avant, on n'avait pas de cantine. Et quand on sort pendant la récréation, chacun sort pour aller manger ce qu'il veut. Et il revient en classe après. Maintenant, il y a des femmes
qui se sont organisés pour préparer soit dans l'établissement ou soit dans les environs de l'école pour permettre aux enfants d'aller manger. Esto es importante porque, claro, ya la visión de Noel, yo la conozco, es una visión más urbana. Entonces tenemos aquí la visión rural, la visión urbana. O sea, haya o no haya cantina, muchas veces los grupos de mujeres, las mujeres se organizan para, o bien en el establecimiento, o bien fuera del establecimiento, pues crear un pequeño, digamos, un pequeño bar, un pequeño restaurante para ofrecer comidas a los alumnos y alumnas. Maintenant, à l'époque où on n'avait pas de cantine, quand on était au cours primaire, on ramenait la nourriture depuis la maison. Que antes, cuando no había cantinas, ellos llevaban la comida desde casa, siempre. Voilà, maintenant, après, il y a les écoles privées, les écoles officielles. Les écoles privées, eux, ils ferment toujours la porte, il n'y a pas de récréation dehors. La récréation, c'est dans l'établissement. Donc, il y a des femmes qui se sont organisées, qui viennent préparer dans l'établissement, ce qui fait leur travail. Eux, ils ne vendent que la nourriture dans l'école. Él dice, interesante, que en las escuelas privadas no permiten tener establecimientos fuera de los muros del colegio y que toda la comida las mujeres se organizan y se lo preparan dentro del establecimiento escolar, la comida, y dan de comer a los alumnos. Esto en el caso privado. Le cas public, alors? Et pour finir avec le cas privé, okay, il y a l'Institut d'hygiène qui est là et on sait que les enfants vont manger sain dans l'école. Donc ça, c'est le pour des écoles privées. Claro, en la escuela privada hay también incluso, pues eso, como una inspección sanitaria, digamos, que va a supervisar que los alimentos están bien elaborados y tienen un origen, digamos, saludable. Ouais, maintenant pour le public, pour la cantine publique, ce n'est pas gratuit. En la cantina, en los colegios públicos no es gratuito. Ce n'est pas gratuit, mais c'est une petite somme que tu donnes pour prendre quand même un repas consistant. Que das muy poco dinero para tener una comida consistente. O sea, que digamos está subvencionado. Ouais, tu peux prendre un ticket de 500 et tu auras à l'entrée le plat de résistance, le dessert et de l'eau. Tiene un ticket de 500 cefas, vendría a ser más o menos como 80 céntimos de euro, y tendrías... Qu'est-ce que tu aurais alors avec 500? Avec 500, tu vas juste agua, l'entrée, la entrada, le plat de résistance, el plato de resistencia, un plateau de dessert et de l'eau. Un pequeño postre, un pequeño pastel y agua. ¿El plato de resistencia es concepto plato principal o...? Sí, eso, el concepto, claro, lo he traducido quizá un poquitín arriesgado, ahí muy al límite, muy literal, porque el plato de resistencia os podéis imaginar de dónde viene el origen de la palabra, sí. Pero bueno, sería el plato principal en la traducción al castellano. Maintenant, cette cantine a fait un regroupement quand même dans le village et en même temps a fait naître une histoire de jalousie. Pourquoi c'est l'autre qui doit tenir la cantine et pas moi? Ok, en ciertos lugares ha creado como celos porque hay escuelas que tienen cantina y otras que no tienen cantina. Entonces ha creado como ciertas diferencias entre barrios o entre villas, pueblos. ¿Y ese hecho de que algunas escuelas tengan y otras no, ¿de qué depende? Oui, il demande alors pourquoi il y a des écoles qui ont des cantines scolaires, il y a des écoles qui n'ont pas de cantines scolaires. Oui, c'est... Quel critère Non, c'est pas le critère. En fait, il y a des écoles privées. C'est quelqu'un qui crée son école et qui a ses lois dans son école. On ne sort pas pour la récréation. Il y a sa famille peut-être qui sait cuisiner, donc on les a recrutés pour venir faire la cantine à l'école. Vale, que en los colegios privados, pues el director, el dueño, se organiza para tener allí personas que cocinan en su propio centro educativo. Y dans le cas public? Dans le cas public, c'est beaucoup qui travaillent dans la fonction publique, qui viennent demander est-ce qu'on peut préparer. Voilà, donc si on trouve bien de fermer la porte et de laisser les gens rentrer, ne pas sortir, oui, maintenant après, si on voit que le travail n'est pas trop consistant et que le cadre, quand tous les élèves seront sortis sur la cour, c'est pas grand, pour tout contenir, on les laisse sortir pour aller manger. Tu as 20 minutes, 30 minutes, et après, tu reviens à l'école. Claro, en el caso público dice que depende un poquitín de las condiciones de la escuela, si hay espacio, si no hay espacio, si la comunidad está organizada, si no está organizada. O sea, que depende de varios factores que haya cantina o no. Si no, pues permiten a los alumnos salir a comer y luego volver a la escuela. Maintenant, il y a aussi un point négatif aussi pour les élèves. Quand on ouvre la porte pour qu'on parte en récréation, ils vont à la maison. Claro, que es un riesgo porque cuando les
permiten irse a comer, pues es probable que se vayan a casa o, bueno, a hacer sus asuntos. Donc voilà, il y en a qui n'aiment pas du tout ouvrir la porte pour eux en récréation. Quand tu viens à 7 heures, tu finis à midi, tu rentres à la maison. Pour ne pas fuir dans le temps de récréation pour rentrer chez toi et ne pas revenir. Donc, ¿Qué horaire? 7h, midi. De 7h à midi. Dice, claro, que entonces las escuelas que quieren evitar este riesgo, lo que hacen es pues que abren las puertas a las 7 de la mañana y las vuelven a abrir a las 12 y en el intervalo no les dejan, en el descanso no les dejan salir. Parce que on sonne à 6h45, on commence à 7h et de 7h, on a une pause à 9h45. A las 10 menos cuarto hay una pausa. De 9h45 à 10h10. Hasta las 10:10 y luego... Et de 10h10 à midi. Hasta el mediodía. Et on va à la maison. Y luego ya se van a su casa. Maintenant, il y en a qui font journée continue. Et quand tu finis à midi, tu reviens à 15h pour partir à 17h. Maintenant, il y en a, quand tu finis à midi, tu as une pause de midi 10 à 13h35. Et de midi 10 à midi 35. Tu reprends 13h45, 14h15. Et tu vas à la maison, tu ne reviens plus le soir. Eso, que luego también hay horarios continuos de escuelas que hacen, digamos, pues el periodo haciendo una pequeña pausa al mediodía y luego ya hasta las, creo que ha dicho, hasta las 3 menos cuarto de la tarde. Sinon, c'est une bonne chose d'avoir une cantine. C'est une bonne chose d'avoir une cantine, mais après, tu ne manges pas ce que tu veux, mais ce que eux ils ont proposé au menu. C'est ça, en fait, le Ça souci. fait du bien. Ouais. Non, on est d'accord, ça fait du bien parce que tu manges plusieurs Ouais, types tu manges plusieurs types pas de forcément choses, ouais, s'activer. pas ce que tu veux. Claro, y dice que está muy bien porque normalmente los menús son variados y así pues comes variedad, ¿no? Comes diversidad y siempre es bueno. Parce qu'ils font le menu de la semaine quand même pour dire aujourd'hui c'est le riz, demain c'est la pâte, après c'est les macaronis, après c'est les pommes, etc. toute la semaine. Donc voilà, si tu veux manger, oui, tu es libre de manger. Sinon, voilà. Claro, que establecen un menú semanal que incluye, pues, ha dicho arroz, ha dicho la pat, que es pues como esta especie de pasta que se come en muchos países a la base de mandioca o de otro fruto que se llama, o sea, otro tubérculo que se llama el ñame. ¿La pat se llama? Se llama la pat, sí, Ah. que sería como la pat, sería como la pasta. Sonríen porque a Vila le gusta mucho. No, Vila, tu aimes bien. Je dis que tu souris parce que tu aimes bien. J'aime ça, j'aime ça. ¿Es un producto local de allí de Togo o de varios países? Yo diría que es casi de toda África, pero le voy a dejar que te lo explique él. Vila, alors, raconte qu'est-ce que c'est la pâte y combien de types de pâtes que vous avez ici. La pâte, nous avons la pâte, le foufou. Un tipo de pâte se llama el fufu. Oui, et il y a la pâte de farine du maïs qu'on appelle la pâte à pâte. La pâte. Oui, la pâte. La pâte dice que es de maíz, con harina de maíz. Oui. Sí. Et ce qu'on prépare, il y a des variétés aussi de pâtes dedans. Il y a la pâte de maïs, la pâte de mil. Eso, o sea, hay pâte de maíz de mijo. Il y a beaucoup La pâte de farine de maïs fermentée. De harina de maíz fermentada, que también hay gente que le gusta con un sabor muy particular. Avec le manioc aussi. Le manioc. Avec la yuca, y avec le ñam. Oui. Y el ñam, que es el fufu. C'est le foufou. Claro, y con el fufu, que es el que se hace a base de ñame, que es una especie de yuca más grande. Sí, un tubérculo muy grande que se da en esta zona del África. Bueno, en bastantes zonas de África, pero en esta en concreto, en Benín, Togo, Ghana, Costa de Marfil, se consume mucho. Y volviendo al tema un poco del funcionamiento de las cantinas escolares, supongo que de alguna forma tienen que ser financiadas, ¿no? Especialmente en los centros públicos. ¿De dónde vendría esa financiación? ¿Lo hace el gobierno con fondos públicos o hay algún tipo de inversor privado o más o menos o hay distintos casos? Hay distintos casos. Bueno, él nos contaba, por ejemplo, el caso de que o bien la escuela asume el restaurante, ¿no? La parte de alimentación. Pero claro, esto se puede dar, yo lo veo en zonas urbanas también, ¿no? Estamos teniendo también una perspectiva más urbana, donde pues sí, la gente tiene pues un cierto poder adquisitivo, pues igual no muy elevado, pero por lo menos circula dinero, ¿no? Pero claro, en las zonas rurales es bastante más complicado y el financiamiento tiene que ser o bien del Estado, especializada en eso y está especializada en el tema de las... ¿Sí? ¿Me escucháis? Un momento, hemos tenido un pequeño contratiempo en el nido de unos segundos que se ha ido la conexión. Como es un sistema de vasos e hilos, pues a veces pasa que nos quedamos en el tema de... Estabas hablando del medio rural y la financiación. Ahí se ha ido la conexión un momento. Si nos Claro, podría entonces repetir.
Eso es, en el medio rural es más difícil que sea privada y normalmente las cantinas pues son o bien financiadas por los estados, Vale. ¿no? Pues eso en el marco eso del derecho a la alimentación, ¿no? De garantizar por lo menos una comida variada cada día a los niños y a las niñas. Y también en muchos casos pues los donantes internacionales, como no sé si habéis escuchado, os lo acabo de decir, pues eso, el Programa Mundial de Naciones, el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, puede ser la FAO también de Naciones Unidas, o puede ser el Banco Mundial, incluso ONGs locales que se especializan en ello y luego buscan financiamiento de los donantes, ¿no? Con intermediarios. Y ONGs que sí que lo hacen, que saben hacer muy bien estos tipos de proyectos y que llevan ya pues varios años ejecutando. Y siguiendo un poco con los puntos que queríamos tratar, no todo, claro, no todo es perfecto y me imagino que todos estos proyectos tengan sus puntos fuertes y sus puntos débiles. ¿Nos podría retratar un poco qué fortalezas y qué debilidades tiene? Vale, pues mira, os lo cuento, si os parece lo que tenía aquí un poquitín pensado y luego les paso la palabra también para que ellos os hagan su análisis. Porque vale, Vila perfecto. también ya saca algunos temas, Noel también. Je vais exprimer immédiatement les effets positifs et les effets négatifs que puede avoir les cantines scolaires. Je vais exprimer un peu ça que j'avais noté et puis je vous laisse la parole. Okay. Pues mira, a ver, o sea, efectos positivos muchos, ¿no? Porque, claro, tenéis que poneros, yo digo siempre de ponernos en zonas rurales o incluso en zonas periurbanas, ¿no? Y en muchos casos la infancia acompaña a las familias pues en las cosechas, en los trabajos duros de preparación de la tierra para los cultivos, etcétera. Entonces, uno de los grandes objetivos y efectos de este tipo de proyectos es pues que los niños y las niñas, aquí es importante porque también las niñas tienen unas tasas de abandono escolar a partir de 10-12 años muy, muy importantes, ¿no? O bien porque se casan o bien porque ya pues las están preparando para las tareas domésticas. Entonces, sobre todo eso, el acceso a la escuela, ¿no? Que los niños frecuenten el centro escolar y que al haber una comida y no comer en casa, ¿no? Ahorrar la parte del almacenamiento del producto que queda en casa de comida, pues además se forman y comen, ¿no? Los alumnos y ya por lo menos vienen con una buena comida. Entonces, ese es el primer gran objetivo. Y pues bueno, también podemos hablar de aspectos de nutrición, podemos hablar del tema del aprovechamiento escolar, ¿no? De que si el alumno está bien nutrido, pues evidentemente va a tener un mejor aprovechamiento, ¿no? De las lecciones. Entonces, bueno, pues esos son puntos fuertes, pero también podemos hablar de lo que decíais antes, ¿no? Del tema de la cohesión social que puede generar, ¿no? Ese efecto vertebrador en la comunidad, ¿no? La cantina escolar, la organización social en torno a ella y demás. El empleo, claro, pues ahí Vila yo lo veo como un factor positivo. Crear empleo, Vila nos contaba que también puede generar celos, ¿no? También, evidentemente. Luego, pues bueno, crea también un mercado para los productores, ¿no? En el caso que os hablaba, que es el que se intenta, ¿no? El caso de Cantina Escolar Óptimo, que es el que está, digamos, el que se organiza en torno a la producción local, ¿no? A los excedentes de la comunidad. Pues eso también a los productores les crea un mercado, ¿no? La cantina escolar, cuando es financiado o bien por el Estado o bien por donantes internacionales a través de ONGs o en la modalidad que sea, pues genera, digamos, un mercado estructurado que permite a los productores también pues tener una demanda esperada y por tanto pues invertir en consecuencia y demás. Entonces genera efectos económicos, ¿no? en la economía local. Y luego, pues bueno, este también es un espacio, una plataforma, ya como último punto positivo, de difusión de buenas prácticas. Luego os contaré en los casos que he conocido, pues se utiliza normalmente, pues siempre hay unos cubos con agua y jabón para lavar las manos, para que los alumnos y alumnas se acostumbren a lavarse las manos. Bueno, pues también el tema de saneamiento, ¿no? Suele haber letrinas, entonces también pues motiva un poco a la comunidad para que vayan poniendo letrinas en sus casas, ¿no? Que no es tan evidente en muchos casos. Pues bueno, también en el hecho de que se apliquen técnicas o tecnologías muy, muy básicas, ¿no? Como cocinas mejoradas, ¿no? Para cerrar, digamos, la combustión de la madera, para, digamos, acorralarla y que sea más eficiente el empleo del recurso. Entonces, pues bueno, tiene muchos efectos multiplicadores que hablábamos antes y muchos efectos positivos que también pueden transformarse en negativos, ¿no? Y ya entre los negativos, porque, por ejemplo, este consumo de estas cocinas en base de madera pues puede también producir una explotación insostenible, ¿no? de los recursos forestales de la comunidad, por ejemplo, o
o incluso el tema de la seguridad sanitaria de los alimentos. Esto se cuestiona mucho, hay muchos críticos de los proyectos de cantinas, no muchos, pero existen críticos dentro de aquí un poquitín del panorama del desarrollo, que cuestionan el hecho de que las cantinas, a partir del suministro local, pues se producen, al no haber un control, como comentaba Noel, en el caso de una escuela urbana, no haber un control sanitario, pues puede haber intoxicaciones o, bueno, hay muchos patógenos. Está la aflatoxina del maíz, por ejemplo, que es un clásico, digamos, que se produce normalmente en la conservación del maíz y que puede no ser apreciable, ¿no? Esa plaga, y que en su primer estadio ir, digamos, contaminando, ¿no? O ir un poquitín intoxicando, ¿no? No es que sea mortal, pero se acumula, parece, en el organismo. Entonces, bueno, en fin, puede haber diferentes tipos de riesgos en ese ámbito. Y ya por último, el tema de la sostenibilidad económica, ¿no? Y financiera de estos sistemas, porque si lo pagan los donantes o digamos, financiamientos externos, y los estados no asumen esta responsabilidad, pues muchas veces los proyectos acaban y la cantina se acaba. Entonces también puede producir un efecto incluso más negativo, ¿no? O lo que decía Vila, ¿no? También es un efecto negativo, que tú vienes con un financiamiento externo y financias una cantina en este pueblo, y en el otro pueblo de al lado pues no la financias. Entonces crea efectos, puede crear celos e incluso tensiones comunitarias, ¿no? Entre las dos comunidades que igual anteriormente sí que tenían buenas relaciones. Entonces, bueno, siempre hay que tener cuidado, como en todos los proyectos, hay que analizar muy minuciosamente todo este tipo de factores, pero vamos, que básicamente me gustaría destacar, por eso también os propuse los efectos positivos, ¿no? De este tipo de programas, y sobre todo si se hace una buena estrategia de incidencia con los estados y los estados asumen esta responsabilidad, ¿no? Bueno, pues que son proyectos, en cualquier caso, que tienen unos impactos importantes. Entonces voy a dejar aquí la palabra, si os parece. Je sais pas si vous avez déjà pensé quel type d'effet. Je parlais un peu de tout, bon, que ça permet les enfants d'aller à l'école parce que les parents vont penser que s'ils sont un repas à l'école, voilà, ils vont aller là, et peut-être ça évite d'aller à la récolte ou quelques trucs, par exemple, non? Ça, c'est un effet positif, ou que les enfants ils vont manger un peu de façon diversifiée, c'est-à-dire il y a plusieurs effets positifs. Je voudrais que vous aussi exprimez ce que vous avez pensé des effets positifs. J'ai parlé aussi des effets négatifs, parce que, par exemple, ça peut aussi entamer, disons, des processus de gestion des ressources forestales, pas durables, par exemple. Si la cantine, s'il y a beaucoup d'argent, par exemple, de projets extérieurs qui met en place des cantines, tu vois, les communautaires también aussi peuvent y aller, prendre de la bois, des charbons, et faire ça. Préparer. Donc, c'est pas forcément que des effets positifs, ça peut aussi créer des jalousies si tu mets une cantine scolaire ici, une cantine ailleurs, peut-être il y a des tensions entre des communautés. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Parce que déjà, la cantine, quand tu le crées, les bonnes dames qui vendent à côté de l'école perdent leur chiffre d'affaires. Ah, mira, también. Un efecto negativo dice que también puede crear competencia, porque si hay un restaurante cercano a la cantina escolar, pues va a perder clientes. Ouais, donc ces dames, ils perdent leur chiffre d'affaires parce que les enfants ne vont pas sortir pour manger chez eux, mais ils seront obligés de manger à la cantine. Maintenant, la cantine, ça devient une obligation, parce que dans les écoles, quand il y a la cantine, forcément, le portail, il est fermé. Tu n'as pas le droit de dire non, je ne mange pas à la cantine, je vais sortir pour aller manger dehors. Donc c'est... Claro, porque cuando hay cantina es como obligatorio comer en la cantina, entonces pues no pueden salir fuera, y los establecimientos que se encuentren en la zona pues evidentemente van a perder, ¿no? Él ha dicho como, pues eso, en capacidad de negocio, ¿no? Voilà, donc ça c'est un point négatif. Et voilà, le second point négatif, c'est surtout quand l'enfant ne mange pas de ce genre de trucs à la maison et qu'il va voir ça à l'école, il ne se sent pas bien de le manger. Ou soit on lui a dit non, ça ne mange pas. Si la cantine le propose par exemple, l'enfant il va rester affamé toute la journée parce que on lui a dit à la maison que ça c'est pas bon, faut pas le manger. Y mira, interesante este hecho, no, esto no lo conocía. Él dice que, claro, evidentemente, y las diferentes culturas, pues igual no comen algunos productos, ¿no? Ahora se me ocurre, por ejemplo, el huevo, hay muchas culturas que no lo comen, o otros, ¿no? Y que si se encuentran los alumnos ese alimento en la escuela, como en su casa les han dicho que no pueden comerlo, pues por sus limitaciones, las que sean, pues ese niño, pues evidentemente no va a comer en todo el día. Entonces eso también puede ser un efecto negativo.
Bila? C'est négatif. Donc, pour les effets négatifs... non, positifs aussi, ouais, vous pouvez parler des effets positifs. Puisque les effets positifs, nous savons, ça motive les enfants à aller à l'école. Du fait que toi, tu n'as pas mangé la nuit. Or, demain à l'école, on va préparer pour les élèves. Claro, que es una manera que eso es, que fuerza a los alumnos, porque es muy probable que no hayan comido por la noche, entonces, claro, si hay comida en el colegio, van a ir a la escuela. Ça les motive, ils vont aller à l'école. Et lorsqu'ils seront dans la cantine scolaire, ils sont protégés. Parce que tout ce qu'ils mangent, comme Noël avait dit, ce sont des choses qui sont sereines. Donc, on a déjà supervisé ça, on a vu que ça c'est propre. Claro, él dice esto, hay muchos críticos, ahora le voy a comentar, que él dice que normalmente la comunidad pues hace una especie de selección de productos para que los productos estén buenos y que la comunidad sabe cómo hacer esta selección. Oui, parce que avant je disais parmi les points négatifs, oui. Pas pour moi, mais pour beaucoup disons des gens qui travaillent dans le développement, dans les affaires, des projets et tout, disent que les projets de cantine scolaire, disons, fournis pour des produits de la communauté, ça risque de devenir, disons, un problème sanitaire au cas où une supervision c'est pas mise en place. Il faut un agent de sécurité qui est spécialisé pour ça. Que hace falta eso, un agente de seguridad que vigile, ¿no? Que esté al tanto. Voilà, donc il y a encore un point aussi. Je vais revoir ça. Il y a aussi le point qui fait que l'enfant, il a le goût de ce qu'on appelle le restaurant. Au lieu d'aller manger dans le coin de rue, quand on prépare la cantine, il peut sortir son plateau, peut prendre la bouffe et aller s'installer. Donc, s'il n'a jamais été dans un restaurant, il sait quand même que c'est à peu près cela la cantine. Tu peux aller t'installer, tu manges tranquille, pas tu vas aller prendre le plat, acheter et manger au bord de la route. Tu manges dans un endroit bien préparé pour ça et voilà. Donc, il y en a qui n'ont jamais mis pied dans un restaurant et voilà, en mangeant à la cantine, ils se disent, ouais, c'est peut-être ça ça c'est aussi un effet positif. Mira, qué interesante. Dicen como que eso, que también las cantinas escolares, pues digamos que va creando el hábito en los niños y las niñas, porque no están acostumbrados a comer digamos en una mesa, ¿no? Y igual sentados, ¿no? Con los instrumentos, pues los cubiertos, los platos y demás, con un vaso. Entonces eso les permite también ir creando esa cultura de poder comer sentados, ¿no? De no comer, decía, como al borde de la calle, ¿no? Si en el caso de que tengan que comer fuera del colegio, pues evidentemente van a comer en cualquier sitio, sentados en el suelo, o sea que eso también lo ven como un efecto positivo. Et le truc qu'il faut faire aussi, c'est pas la seule personne qui va préparer de janvier à décembre dans l'école. Les cantines, c'est comme ça. La personne qui est venue, c'est elle seule qui doit préparer à tout le monde de janvier à décembre. Maintenant, on peut faire une rotation chaque 1 mois ou chaque 2 mois pour permettre quand même à tout le monde, oui, de à gagner. ceux qui ont quand même perdu la clientèle dehors, de quand même venir. Ce mois, tout ce mois, c'est toi. L'autre mois, c'est l'autre dame. L'autre mois, comme ça, tout le monde peut gagner dans le système de cantine. Mais si c'est la même personne qui est là de janvier à décembre, les autres personnes, ça ne les avantage pas. C'est ce qui crée en fait la jalousie. Pourquoi c'est toi et pas moi? Claro, ellos dicen que lo ideal es que las cantinas pues haya un sistema de rotación y de turnos para elaborar la comida, porque si no, eso es lo que crea, pues pueden crear celos, ¿no? Porque una persona está desde enero hasta diciembre, pues la misma persona cocinando. Aquí el curso escolar es de enero a diciembre, por eso ahí contaba él esa época. Entonces eso también lo ven como una contribución, ¿no? Oui, donc, Mais j'ai vu aussi au Togo, ici au nord du pays, j'ai vu qu'il avait une ONG qui faisait des projets de cantine, que vraiment toutes les semaines, chaque jour de la semaine, c'était une femme ou 2-3 femmes, des petits binômes, tu vois, qui préparaient les aliments. Donc ça s'était déjà installé le oui, truc. Le projet, Les digo que yo ya lo he visto y que he visto que cada día de la semana lo hacía una mujer y siempre pues se iban turnando. Oui, ce projet a vu le jour parce que dans certaines écoles, les enfants ne peuvent pas manger parce que la dame qui vend est à l'autre bout du village. Donc, ils ne peuvent pas sortir pour aller jusque là-bas, manger et revenir à l'école. Donc, quand ils ont vu ça, ils ont quand même dépêché des gens
pour pouvoir venir vers les enfants qui, par exemple, si l'école est ici à Niconapoué, la nourriture est à l'Onato. Donc l'enfant va faire jusqu'à l'Onato avant de revenir à l'école. Claro. Ou soit aller à la maison avant de revenir a l'école, c'est plus Claro, simple. él habla de las grandes distancias que hay, porque no nos imaginemos la escuela y, digamos, toda la comunidad viviendo alrededor, sino que hay muchos alumnos que pueden venir desde muy lejos. Entonces, el hecho de la cantina, pues claro, lo que hace es que o bien se queden ahí a comer o que vayan a comer a un restaurante cercano, si lo hay, porque si no, ir a su casa sería impensable. La vuelta a casa ya es para no volver. En ese sentido, Juan, nos preguntábamos más o menos qué porcentaje de población infantil consiguen abarcar este tipo de cantinas escolares en un país como Togo. Eso por un lado, y por otro lado también, cómo está extendido en diferentes países africanos o regiones. ¿Realmente es algo un poco local de un país como Togo o se encuentra, está bastante esparcido en distintos contextos y países? Te cuento la teoría y te cuento la realidad. O sea, la teoría es que hay muchos países, como por ejemplo Cabo Verde, incluso Benín, ahora hace poco, que tienen incluso leyes de alimentación escolar. O sea, que llega ya al rango de ley, o sea, que son normas, digamos, vinculantes y que exigen responsabilidades al Estado en torno a al acceso a la alimentación en los alumnos en las escuelas. Pero claro, eso es la teoría y luego muchas veces la práctica, los presupuestos, las coyunturas, pues las diferentes zonas, luego estos sistemas a veces están descentralizados a las comunidades, ¿no? A las regiones, ¿no? Podríamos decir, comunidades autónomas, y entonces pues depende también qué tipo de gestor hay en estas comunidades autónomas o en las alcaldías, que las cantinas lleguen a las escuelas o no. Entonces, eso es, claro, es interesante. Normalmente cuando hay ya cuadros jurídicos que, digamos, que respaldan, pues es un motivo para que los donantes pues hagan una fuerza y, digamos, de alguna manera presionen a los estados, ¿no? Bueno, pues como siempre se hace la cooperación, ¿no? Al final yo te doy para esto si tú mantienes tu sistema de cantinas. Entonces es una manera pues eso, de comprometer a los estados, ¿no? El hecho de que tengan leyes. Pero ya te digo, no se cumple, hay países en donde se dan en algunas regiones y en otras no, como es el caso de Togo, en Cabo Verde, por ejemplo, que es un sistema de islas, pues hay islas que sí, hay islas que no, en fin, que no es tan evidente que el hecho de que haya una norma o una estrategia nacional de alimentación escolar o un mandato claro desde, por ejemplo, presidencia o desde primer ministro, a que luego en lo local se materialice, ¿no? El proyecto. Entonces esto es muy frecuente, ¿no? No solo en el ámbito de las cantinas, sino en otros muchos, como los servicios de salud, de saneamiento, de agua, en fin. Entonces, la segunda pregunta, sí. Me has preguntado el porcentaje, Daniel, ¿no? Sí, o una estimación. Y luego se me estaba ocurriendo también en ese sentido, ahora que estabas hablando de los países, también igual ponernos algún ejemplo de un país o una región que tenga una tendencia a políticas positivas que funcionen y otro que igual no esté funcionando como debería o así, para hacernos nosotros una idea. Claro, pues mira, os he mencionado creo antes Cabo Verde, que ahí sí que en 2016 ya, desde los pioneros, creo que es el primero de África que desarrolló una ley de alimentación escolar y que tiene, a partir de un proyecto financiado por Naciones Unidas y otros donantes, crearon ya como digamos todo el sistema, ¿no? El sistema que era, pues eso, tanto los menús como la organización comunitaria, como los sistemas de compra locales, con controles sanitarios, en fin, un sistema bastante sofisticado porque Cabo Verde, si no lo sabéis, bueno, pues es una isla, está cerca de Canarias y tiene ahora es considerado país de renta media, entonces, bueno, pues tiene un cierto poderío, ¿no? Digamos económico, muy basado también en las remesas de todos los caboverdianos que hay por el mundo, pero claro, es un caso particular, entonces igual no es tan significativo. Y, por ejemplo, bueno, en el caso de Togo sí que hay al norte una región donde hay lo financió un proyecto del Banco Mundial y tuvo bastante éxito. Claro, éxito mientras que lo financiaba, porque ahí sí que las comunidades se apropiaron del proyecto y organizaban absolutamente todo el sistema, sin intermediarios, sin ONGs. Entonces creo que en bastantes zonas funcionó muy bien. Pero claro, depende de, como decíamos antes, de muchos factores, de cómo sean las instituciones públicas en ese municipio, en ese pueblo, en función de todas las divisiones territoriales, o cómo sean en la comunidad autónoma, o cómo sea el ministro de Educación de turno, en fin. Depende de muchos factores, ¿no? Entonces, sí, puede haber muchas diferencias en los países. El porcentaje, me preguntabas antes, no lo sé, no tengo datos.
pero bueno, cada vez se extiende más este tipo de programas y empieza a haber más congresos internacionales, o sea, se discute sobre el tipo de cantinas, cada institución intenta introducir también innovaciones con placas solares, se me ocurren letrinas donde se recicla todo y luego se convierte en abono. En fin, hay muchas innovaciones, las cocinas mejoradas que hablábamos antes. Pues esto se va dando y más o menos los países sí que empiezan a ser conscientes de que el derecho a la alimentación pues es un derecho fundamental y que hay que garantizarlo, ¿no? Bueno, pues sí. Perdona, sí, se me ocurre otro caso, es que un caso negativo y ya para terminar con los ejemplos, el caso de Angola, que el suministro de cantinas, curiosamente, y también en algunas provincias solo, en otras no, se hacían con contratos que lanzaban las comunidades autónomas, ¿no? Las regiones, y con empresas privadas, yo recuerdo con una empresa de transformación agroalimenticia en una provincia en concreto, y les daban a los niños galletas y bolsas de patatas y cosas, pues eso, que no... Entonces, pues bueno, esto al final, ya sabes, siempre que hay un contrato público, una licitación, pues puede dar pie a la corrupción, a los amiguismos, etcétera. Entonces, pues bueno, lo ideal siempre es que se implique a las comunidades, al final, y esto es una de las conclusiones de este proyecto del Banco Mundial aquí en Togo, y las comunidades que se implican son las comunidades que tienen cierto éxito en estos proyectos. Sí. Pues bueno, pues yo creo que por hoy más o menos podemos ir cerrando el tema. No sé si Noel o Vilad quieren añadir alguna opinión personal sobre lo que hemos ido hablando. Sur les cantines, sur l'alimentation scolaire, sur le système éducatif en général. Non, mais c'est une bonne chose. C'est une bonne chose de faire voir ce que c'est que la cantine. Que es una buena cosa, está bien. On va pas vivre dans le système africain jusqu'à mourir, quoi. Nous, on n'a pas pu avoir droit à la cantine, mais les enfants d'aujourd'hui ont quand même claro que la cantine. No, él dice que él no tuvo acceso a esa cantina y que ahora, pues, que poco a poco las cantinas ya empiezan a estar bastante extendidas. Sí. Villa, il y avait un point là que j'aimerais ajouter au niveau un punto que quiera añadir des effets positifs sobre los efectos positivos. Quand on avait introduit la cantine scolaire maintenant à l'école, on avait vu que c'était un projet pilote d'amener les enfants a consommer le produit local. Donc, que fue como que cuando empezaron los proyectos de cantinas, que fue como una manera de traer de congregar a los niños y a las niñas para que comieran productos locales. Oui, puisque avec le menu qu'on donnait aux femmes de préparer sont les trucs qu'on cultive dans ce milieu. Vous allez voir qu'on a dit de préparer le riz, donc on a produit ça au champ, on a dit de préparer aujourd'hui. Claro, que dice de preparar el arroz, eran de productos locales. Y Villa, tu peux nous raconter la histoire, tu m'as quelques jours, tu m'as conté la histoire de la cantine de ton village. Le digo que nos cuente la historia del colegio de su pueblo. Oui, Tu m'as raconté la histoire de quand la cantine est arrivée et tout. Quand c'était arrivé, bon. Donc, les cas pratiques, les cas concrets, Villa. Oui, c'était un Donnez-nous des exemples. C'était un projet, bon, je sais pas comment ils ont fait les statistiques avant d'amener le projet. Et quand le projet était arrivé, donc dans la préfecture, on avait pris certains villages. Que como era un proyecto también piloto en la primera fase, que habían elegido ciertos pueblos. Et c'est dans ces villages qu'on doit préparer pour les élèves à l'école. Y que en esos pueblos era donde iban a preparar comida para los alumnos. Et quand c'était venu, le projet là était venu avec cantine scolaire, il y avait aussi, on avait ajouté les instruments de musique. Ah, mira, que cuando el proyecto de cantinas llegó a su pueblo, a su escuela, también vinieron con instrumentos musicales, con tam-tam, con tambores. De la batterie là, le grand, donc... sí, con el bombos. Chaque matin pour entrer, pour monter le drapeau, donc on doit jouer ça, c'est animé quoi. Claro, forma parte de la animación cultural de las comunidades. Entonces traían instrumentos de música y los niños tocaban para animar el... En ce moment, tu vois dans le village, c'est animé. Tous les enfants crient, je vais aller à l'école, je vais aller à l'école. Tout le monde. Entonces fue una estrategia para, pues digamos, para atraer la atención de los niños y de los padres sobre todo. Voilà. Et on a vu que l'effectif des élèves ça augmentait. Il y avait certains, mais les petits n'ont pas l'âge d'aller à l'école.
il crie à l'école, il vient parce que son grand frère est parti. Que claro, que fue una manera que aumentó mucho el acceso, ¿no?, a las escuelas y que incluso los niños pequeños que todavía no tenían la edad querían ir a la escuela porque sus hermanos iban a la escuela. Entonces, oui, et ça a donné beaucoup d'avantages aussi aux parents de se vaguer librement à leurs occupations. Claro, y a los padres pues les dio la libertad de que los hijos iban a la escuela y las hijas y que ellos pues podían ya pues hacer sus trabajos. C'était tellement très appréciable, c'était très très bon. Entonces él cuenta la historia con una sonrisa de que fue muy apreciable, muy bueno, ¿no?, el proyecto de cantina escolar. Certains enfants, ils avaient abandonné l'école. Quand on a amené ça, ils sont obligés d'aller. Aujourd'hui, on va manger le riz à l'école. Or, à la maison, il n'y a pas le riz. Que muchos ya me di cuenta que muchos ya habían abandonado la escuela, entonces como había arroz en la escuela, pues hizo que volviesen. Que estuvo muy bien ese proyecto. Él ya me había contado de este proyecto. Y bueno, si queréis ya para terminar con esta historia de Vila, de su pueblo, os voy a dejar ahí con una pequeña despedida aquí, Noel, ¿no? Nos vas a... perfecto. Sería todo un placer. Y cortar el hilo por hoy. Vale, genial. Va así. Vamos a dejar que Noel nos despida aquí el programa, la conexión desde Lomé, capital de Togo. Está tocando, en este caso es un djembé con piel de vaca, producido aquí en estas zonas, cerca de Togo, Ghana. Es un instrumento muy habitual de las zonas de Mali, Conakry, Costa de Marfil, Ghana, de ese centro, ¿no?, del África Occidental. Pero aquí también en Togo se toca muy a menudo. Entonces vamos a dejar que Noel nos haga aquí un poco las delicias. Pero chanter aussi, hein? Et accompagner, animer. Accompagner, il faut animer un peu les... Gracias. Bueno, pues aquí nos despedimos desde Lomé. Muy bien. Un abrazo ahí para toda Cantabria. Y nada, bueno, esperamos contar con vosotros para futuros vuelos próximamente. Estamos en contacto. Eso es. Aquí estaremos esperando. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo fuerte. Hasta pronto. A mí me gusta el chocolate. Super. Wow. Well, sebenza, see everybody must work, oh yeah, yeah. Tell them gonna go to sebenza, see everybody must work. Work we a work a later we could a exfil. Sebenza, see everybody must work, oh yeah, yeah. Tell them gonna go to sebenza, see everybody must work. Una vez más nos despedimos con este tema llamado Si ya se venza Work, del músico sudafricano Zoro. Los voceros del Pájaro Observador cerramos aquí este programa especial con el que esperamos que hayáis podido volar mentalmente de nuevo con nosotros hasta Togo. Os esperamos en principio la semana que viene, ya de nuevo en el formato habitual, pero bueno, os vamos informando y estamos en contacto por redes sociales, como siempre. Os mandamos un fuerte abrazo desde este nido oculto en algún salvaje bosque de Cantabria, así que seguid volando libres, seguid volando sin fronteras. See everybody must work. Work we a work a later we could a exfil. Sebenza. See everybody must work. Oh yeah, yeah. Tell them gonna go to mafia sebenza. See everybody must work. Work we a work a later we could a energy. Amagaye kuku sama. Hang on them jandolo well them a make it harder. You know we have a spirit of Mandela. Can't sell out like the one named Steve Biko. And not die as a warrior, we fight Babylon well. Progress, we kill them with the progress. Hard work, and a soul man a bear fruit. Swell sebenza, see everybody must swear.